¿Se puede domar un trueno? Algunos dirían que no, que su naturaleza es rugir y desvanecerse. Pero en el corazón del Carmen Alto, en Valencia, entre el eco lejano de las campanas del Miguelete y el aroma persistente a zahar mezclado con el de aceite de motor, Elena Ramírez estaba demostrando lo contrario, un motor a la vez. Su taller, motores de cambio, no era solo un negocio, era un faro. Las paredes, adornadas con grafitis artísticos que contaban historias de superación, vibraban con el sonido rítmico de las herramientas y las risas contenidas de los jóvenes aprendices. Elena, apenas entrando en la treintena, se movía con una gracia eficiente entre los bancos de trabajo. Su mono de mecánico, de un azul impecable, contrastaba con las manchas de grasa que adornaban sus manos expertas. Una fina cicatriz, casi invisible sobre su ceja izquierda, era el único rastro tangible de la furia, la leyenda de las carreras callejeras clandestinas que una vez fue. Hoy esa furia se había transformado en una pasión meticulosa por la mecánica y una dedicación feroz a sus chicos. Mateo, su aprendiz más prometedor, un joven de 18 años, con ojos brillantes y manos sorprendentemente hábiles para su edad, la observaba con una mezcla de admiración y la impaciencia propia de la juventud. Con más suavidad, Mateo, le indicó Elena, su voz tranquila pero firme, mientras él ajustaba un carburador. Esta moto tiene alma, no es solo metal. Tienes que escucharla. Don Rafael, el anciano mecánico que había sido mentor de Elena en sus propios días turbulentos y ahora era el alma sabia del taller, sonrió desde su rincón, donde pulía una pieza cromada. Escúchala, muchacho. Ella sabe más de estas máquinas que el propio fabricante. Antes ese conocimiento lo usaba para volar sobre el asfalto como un demonio. Ahora lo usa para dar alas a otros. Elena le dedicó una mirada de gratitud teñida de una leve advertencia. Su pasado era una herramienta, no un trofeo. La vida en el Carmen Alto seguía su curso habitual, el murmullo de los turistas en las calles más anchas, el traqueteo de las persianas de los comercios al abrir, el aroma a café y tostadas de los bares cercanos. Pero esa mañana, una vibración distinta rompió la armonía. Un rugido grave gutural de motores potentes y desconocidos se acercó por la calle estrecha. Varias motocicletas de gran cilindrada, ostentosas y agresivas, con acabados cromados que brillaban con arrogancia bajo el sol valenciano, se detuvieron frente a motores de cambio. Al frente del grupo iba un hombre alto, corpulento, con una presencia que parecía absorber la luz. Vestía una chaqueta de cuero cara, adornada con parches que no hablaban de hermandad, sino de dominio. Ricardo el Toro Vargas, como se le conocería pronto, descendió de su máquina con una sonrisa de suficiencia. Sus ojos fríos y calculadores recorrieron el taller, deteniéndose un instante más de lo necesario en Elena, luego en los jóvenes aprendices. Venía acompañado de su séquito, los indomables, cuya reputación de buscavidas y matones les precedía desde los barrios más duros del sur de España. El Toro no dijo nada al principio, simplemente se quedó allí, absorbiendo la atmósfera, su mera presencia una declaración. Los aprendices de Elena se quedaron quietos, las herramientas suspendidas en el aire. Mateo miró a Elena, buscando una señal. Ella permaneció impasible, limpiando una llave inglesa con un trapo, aunque sus sentidos estaban alerta, cada fibra de su ser analizando la amenaza. Conocía ese tipo de energía, la había sentido, la había incluso encarnado en otra vida. «Bonito taller», dijo finalmente el Toro, su voz con un acento andaluz cerrado, arrastrando las palabras como si cada una fuera una concesión. «Mucha chatarra vieja, pero se ve que le ponéis cariño». Su mirada se clavó en una moto clásica que Elena estaba restaurando con esmero. «Reparamos máquinas, restauramos futuros», respondió Elena con calma, su voz sin un ápice de temor, aunque el apodo, la furia, le picaba en la memoria como una vieja herida. Dejó la llave sobre el banco. «Si buscan algo en particular, puedo ayudarles. Si solo están mirando, la calle es pública». El Toro soltó una risita grave. «Me gusta tu carácter, chiquilla. He oído hablar de ti, de la furia. Dicen que nadie te tosía en las carreras del puerto». Elena sintió una punzada. Su pasado, ese que intentaba mantener a raya, ahora era arrojado a la cara de sus aprendices. Esa persona ya no existe. Ahora soy Elena Ramírez, dueña de este taller. «Claro, claro», el Toro hizo un gesto displicente con la mano, «pero el talento no se pierde, ¿verdad? Solo se doméstica». Paseó la mirada por los jóvenes. Mucho potencial aquí, muchachos fuertes, quizás aburridos de apretar tuercas todo el día.
Sus ojos se detuvieron en Mateo, que lo miraba con una mezcla de recelo y una incipiente curiosidad. Hay formas más rápidas de conseguir una moto como la mía, chaval, y de sentir la verdadera adrenalina. Aquí aprenden un oficio, ganan respeto y construyen algo duradero, intervino don Rafael, su voz sorprendentemente firme para su edad. Lo que usted ofrece, señor Vargas, suele tener un precio demasiado alto y una vida útil muy corta. El toro apenas le dedicó una mirada al anciano. Su atención estaba en Elena y en sembrar la duda. Ya veremos qué prefieren los chavales. El Carmen Alto es grande. Hay sitio para todos los estilos de vida. Con una última sonrisa cargada de intención, montó en su moto. El estruendo de los motores de los Indomables al arrancar fue como un trueno artificial, una promesa de tormenta. Cuando se marcharon, dejaron tras de sí un silencio tenso y el olor acre del combustible mal quemado. Elena miró a sus aprendices. Las caras de algunos reflejaban miedo. En la de Mateo vio una chispa de algo más peligroso, la fascinación. La calma antes de la tormenta había terminado. La sombra del toro había comenzado a extenderse. Los días siguientes, la presencia de los Indomables se hizo habitual en el Carmen Alto. No cometían actos abiertamente ilegales, al menos no al principio, pero su merodeo era constante. Se les veía en los bares, en las plazas, siempre observando, siempre evaluando, especialmente a los jóvenes. El toro, con su carisma superficial y sus promesas veladas de dinero fácil y emoción, comenzó su campaña. Se acercó a Mateo una tarde cuando el joven salía del taller. Lo interceptó con una sonrisa amistosa, ofreciéndole una bebida en un bar cercano que los Indomables habían prácticamente tomado como cuartel general. «He visto cómo trabajas, chaval», le dijo el toro, apoyándose en el capó de un coche deportivo aparcado ilegalmente. «Tienes manos de oro. Pero aquí», señaló vagamente hacia el taller de Elena, «te entierras en grasa por 4 duros. Conmigo podrías estar diseñando máquinas que harían temblar la ciudad y ganando lo que vales». Mateo, aunque leal a Elena, no pudo evitar sentirse halagado. La vida en el taller era gratificante, pero lenta. Las motos de los Indomables eran nuevas, potentes, símbolos de un éxito rápido y deslumbrante. «Elena me ha enseñado mucho», respondió con cautela. «Elena es lista», concedió el toro. «Pero su tiempo ya pasó. Ahora hay nuevas reglas, nuevas oportunidades. Piénsalo, Mateo. No tienes que ser el segundo de nadie para siempre». Le dio una palmada en el hombro y le deslizó un billete de 50 euros en el bolsillo de la camisa. «Para tus gastos. Hay más de dónde vino eso». Cuando Mateo le contó a Elena, omitiendo el dinero, ella vio la lucha en sus ojos. No lo reprendió. En lugar de eso, le habló de su propio pasado, de cómo la adrenalina de la velocidad y el dinero fácil la habían llevado por un camino oscuro del que casi no regresa. «El toro te pinta un paraíso, Mateo, pero es una jaula de barrotes dorados. La verdadera libertad está en ser dueño de tus habilidades, de tu futuro, no en depender de los caprichos de alguien como él». Don Rafael, preocupado, aconsejó a Elena: «Ese hombre es un encantador de serpientes, Elena. No bastará con palabras. Tendrás que mostrarles a estos chicos que tu camino, aunque más duro, es el que vale la pena». El toro no tardó en subir la apuesta. Organizó una exhibición de motos en un descampado en las afueras del barrio, cerca del antiguo cauce del Turia. Acrobacias temerarias, música estridente, apuestas ilegales disimuladas. Muchos jóvenes del Carmen Alto acudieron, atraídos por el espectáculo prohibido. Mateo fue uno de ellos, aunque se mantuvo en la periferia, observando con una mezcla de excitación y culpa. Elena también estuvo allí, de incógnito, el corazón encogido al ver a cuántos de sus jóvenes el toro estaba logrando seducir. Fue entonces cuando tomó una decisión. No iba a combatir el fuego del toro con más fuego, iba a combatirlo con luz. Al día siguiente, en el taller, reunió a sus aprendices y a don Rafael. «Vamos a organizar la primera feria de talentos mecánicos y conducción segura del Carmen Alto», anunció. «Vamos a mostrarle al barrio y a nosotros mismos de lo que somos capaces. Habilidad de verdad, no bravuconadas. Creatividad, comunidad». La idea fue recibida con entusiasmo, aunque también con cierto escepticismo. ¿Podrían competir con el brillo superficial del toro? Elena se puso manos a la obra, diseñó un plan, asignó tareas. Se pasaba las noches diseñando los planos para pequeños circuitos de habilidad, stands para que los aprendices mostraran los proyectos de restauración en los que habían trabajado, e incluso una sección de arte sobre ruedas con piezas de moto recicladas.
Buscó el apoyo de los comerciantes locales. Muchos, hartos de la prepotencia de los indomables, pero temerosos de represalias, dudaron al principio. Pero la determinación de Elena y el respeto que se había ganado a lo largo de los años comenzaron a inclinar la balanza. El dueño de la panadería ofreció dulces para el evento, la ferretería, algunos materiales. Incluso el bar de la esquina, que había sufrido alguna visita intimidatoria de los secuaces del Toro, prometió refrescos. Elena también solicitó una reunión con la comandante Sofía Herrera, la jefa de la Policía Nacional en el distrito. La comandante Herrera era una mujer de mediana edad, de mirada penetrante y reputación de incorruptible. Conocía el pasado de Elena como la Furia, y aunque valoraba la labor actual de motores de cambio como factor de prevención de la delincuencia juvenil, mantenía una distancia profesional. Una feria, dice, comentó la comandante Herrera, revisando los bocetos que Elena le había presentado. Su despacho era austero, funcional. Es una iniciativa loable, Ramírez, pero sabe que la presencia de Vargas y su gente complica las cosas. No quiero que su evento se convierta en una excusa para un enfrentamiento. No habrá enfrentamiento, comandante, aseguró Elena. Esto es sobre construir, no sobre destruir. Queremos mostrar una alternativa positiva. Necesitamos que la policía garantice la seguridad del perímetro, que los vecinos se sientan seguros para asistir. La comandante asintió lentamente. Le concederé los permisos y asignaré una patrulla discreta, pero cualquier altercado, y cancelaré el evento de inmediato. Y Ramírez añadió mirándola fijamente, espero que sepa lo que hace. Vargas no es un aficionado. Lo sé, comandante. Créame, lo sé mejor que nadie, respondió Elena, un eco de su antigua vida resonando en sus palabras. Mientras tanto, la presión sobre Mateo aumentaba. El Toro lo buscaba con frecuencia, elogiando unas pequeñas modificaciones que Mateo había hecho en su propia scooter, insinuando que con los recursos adecuados podría hacer maravillas. Le hablaba de carreras serias en otras ciudades, de contactos, de un mundo donde el talento como el suyo era recompensado con creces y al instante. Mateo se ausentaba cada vez más del taller y cuando estaba, su concentración fallaba. Elena lo veía alejarse y un miedo frío, el de fallarle a uno de los suyos, se apoderaba de ella. Don Rafael intentaba hablar con él, pero el muchacho estaba deslumbrado. Los preparativos de la feria avanzaban con dificultades. Algunos proveedores se echaban atrás en el último momento, temerosos. Aparecieron pintadas amenazantes en las cercanías del taller, obra probable de los secuaces del Toro. Elena redoblaba sus esfuerzos, trabajando hasta la madrugada, animando a sus otros aprendices que al ver su determinación se contagiaban de su espíritu luchador. El lema de motores de cambio, reparamos máquinas, restauramos futuros, nunca había tenido tanto sentido. La feria no era solo un evento, era una batalla por el alma del Carmen Alto y por el futuro de jóvenes como Mateo. Llegó el día de la feria. La plaza principal del Carmen Alto, normalmente un hervidero de actividad cotidiana, se había transformado. Pequeños stands mostraban motocicletas restauradas con un primor exquisito, motores despiezados que parecían esculturas modernas y creaciones artísticas hechas con piezas recicladas. Un pequeño circuito de habilidad, delimitado con conos y neumáticos pintados de colores, esperaba a los más jóvenes. El aire olía a pintura fresca, a metal pulido y a los buñuelos de calabaza que la panadera había traído. Elena, con una camiseta limpia de motores de cambio y su habitual coleta práctica, supervisaba los últimos detalles. Don Rafael, con una sonrisa orgullosa, ayudaba a colocar los trofeos simbólicos para los participantes. Los aprendices, nerviosos pero emocionados, daban los últimos retoques a sus exhibiciones. Incluso Mateo había aparecido, aunque se mantenía un poco al margen, sus ojos alternando entre el bullicio festivo y la entrada de la plaza, como si esperara algo. La comunidad respondió, familias enteras, ancianos, jóvenes, curiosos. El escepticismo inicial había dado paso a una corriente de apoyo. La comandante Herrera paseaba discretamente con un par de agentes observando. La música suave de una banda local llenaba el ambiente. Por unas horas, la sombra del Toro pareció desvanecerse. Pero la calma era precaria. Justo cuando uno de los aprendices más jóvenes iba a comenzar una demostración de conducción segura en el circuito, el rugido familiar de los indomables silenció la música.
Ricardo el Toro Vargas entró en la plaza, seguido de una docena de sus hombres, sus motos ruidosas y sus chaquetas de cuero creando una mancha oscura en la alegría del evento. No desenfundaron armas, no hubo violencia física, pero su intención era clara: intimidar, sabotear, recuperar el protagonismo. Se abrieron paso entre la multitud, que retrocedió instintivamente. El Toro se detuvo frente al stand principal, donde Elena estaba felicitando a una joven aprendiz por su detallado trabajo en un motor antiguo. «Vaya, vaya», dijo el Toro, su voz amplificada por la tensión. «¿Qué fiestecita más mona? ¿Jugando a las casitas, Furia?» El antiguo apodo golpeó a Elena, pero no se inmutó. Su mirada se encontró con la de él, firme. «Bienvenido a la Feria de Talentos del Carmen Alto, Vargas», respondió ella, su voz clara y serena. «Aquí celebramos la habilidad del trabajo duro y la comunidad, algo que quizás te cueste entender». «Oh, yo entiendo de comunidad», replicó él con una sonrisa torcida. «La mía es una hermandad de verdad, de lealtad, no esta guardería». Hizo un gesto despectivo hacia los jóvenes aprendices. «Y entiendo de talento. Un talento como el tuyo, Furia, desperdiciado puliendo hierros viejos. La gente de este barrio merece saber quién eras realmente. La reina de la noche, la que no tenía rival, la que hacía temblar el asfalto y a los hombres. ¿O ya has olvidado cómo se siente el verdadero poder?». La multitud murmuraba. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros una renovada desconfianza hacia Elena. Mateo bajó la cabeza, visiblemente afectado. «Current Characters 3283, Total Characters 1649. Elena sintió el peso de todas las miradas, el eco de su pasado intentando ahogar su presente. Por un instante la vieja Furia amenazó con rugir, pero respiró hondo. Miró a don Rafael, que le dedicó un leve asentimiento de ánimo. Miró a sus aprendices, sus rostros expectantes, y supo lo que tenía que hacer. Avanzó unos pasos colocándose en el centro improvisado de la plaza. No levantó la voz, pero su intensidad capturó la atención de todos, incluso la de los hombres del Toro. «Sí, algunos me conocieron como la Furia», comenzó, su voz resonando con una honestidad cruda. «Y sí, conocí el tipo de poder del que habla el señor Vargas, un poder que se alimenta del miedo, de la velocidad imprudente de la noche y sus sombras, un poder que te deja vacío cuando sale el sol». Hizo una pausa, su mirada recorriendo a los jóvenes presentes. «Pero hoy quiero hablarles de otro tipo de poder. El poder de crear con tus propias manos. El poder de aprender un oficio y sentirte orgulloso de tu trabajo. El poder de construir un futuro, ladrillo a ladrillo, tuerca a tuerca». Señaló las motos restauradas, los proyectos de sus chicos. «Esto no es pulir hierros viejos, señor Vargas. Esto es rescatar la belleza, devolver la vida, forjar carácter. Esto es habilidad, dedicación y paciencia, valores que su hermandad parece desconocer». Su voz ganó fuerza. «El respeto verdadero no se infunde con ruido y amenazas. Se gana con acciones, con integridad. El Carmen Alto no necesita protectores como usted que vienen a sembrar discordia y atentar a nuestros jóvenes con promesas vacías. Necesitamos constructores, creadores, gente que sume, no que reste». Se giró hacia Mateo, cuyos ojos ahora estaban fijos en ella, la confusión reemplazada por una creciente comprensión. «Mateo, y todos los jóvenes aquí presentes, el camino fácil rara vez lleva a un buen destino. La adrenalina de un momento no puede compararse con la satisfacción de un logro duradero. Ustedes tienen talento, tienen potencial. No lo malgasten persiguiendo espejismos». En ese momento, Mateo, como si despertara de un trance, dio un paso al frente. Se dirigió a una de las motocicletas que él mismo había ayudado a restaurar, una vieja Montesa que brillaba como nueva. Con una seguridad sorprendente, arrancó el motor, que respondió con un ronroneo suave y afinado. Sin decir una palabra, realizó una breve demostración en el pequeño circuito de habilidad. Giros precisos, un equilibrio impecable, control absoluto a baja velocidad. Era una danza de hombre y máquina, una exhibición de destreza pura, aprendida y perfeccionada con paciencia. No había temeridad, solo arte. Cuando terminó, entre el silencio atónito, los aplausos comenzaron, primero tímidos, luego creciendo hasta convertirse en una ovación. Los vecinos del Carmen Alto, que habían visto a Mateo crecer, que conocían su potencial y sus dudas, lo aclamaban. Era su chico, y había elegido. Varios de los jóvenes que habían estado flirteando con la órbita del Toro miraron la escena, luego a su supuesto líder, y algo cambió en sus rostros.
La ostentación de los indomables de repente parecía vulgar, vacía, frente a la autenticidad de lo que acababan de presenciar. Uno a uno, discretamente, comenzaron a retroceder, a mezclarse con la multitud del barrio, alejándose del toro. El toro observaba la escena con incredulidad, su sonrisa de suficiencia reemplazada por una mueca de rabia contenida. Su intento de humillar a Helena y reafirmar su dominio se había vuelto en su contra de la manera más inesperada. No había sido derrotado por la fuerza, sino por la verdad y la unidad de una comunidad que había encontrado su voz. El carisma que antes parecía irresistible, ahora se veía hueco, sus promesas como el humo que eran. «Esto no ha terminado, Furia», gruñó, pero sus palabras carecían de convicción. La marea había cambiado. Sus propios seguidores, los pocos que quedaban a su alrededor, lo miraban con una nueva incertidumbre. La lealtad basada en el miedo y la codicia era frágil. La comandante Herrera, que había observado todo con atención profesional, dio una señal discreta a sus agentes. No hizo falta ninguna acción drástica. El toro, al ver su poder desvanecerse, su influencia rota, comprendió que había perdido. Montó en su motocicleta, sus movimientos ahora torpes, desprovistos de su arrogancia anterior. Los pocos indomables que le quedaban lo siguieron en una retirada deslucida. Sus motores ya no sonaban como truenos, sino como el quejido de una bestia herida. Mientras se alejaban, la comandante Herrera se acercó a Helena. «Parece que sabía lo que hacía, Ramírez», dijo, y por primera vez Helena detectó un atisbo de genuino respeto en su voz. La fiscalía ya tenía un expediente de abierto sobre las actividades de Vargas en otras ciudades. Su intervención comunitaria ha precipitado algunas cosas. Dudo que volvamos a verle por el Carmen Alto. Le tendió la mano. Buen trabajo. Helena estrechó su mano, un peso enorme liberándose de sus hombros. La feria, que por un momento había amenazado con convertirse en un desastre, ahora era una celebración aún mayor. La música volvió a sonar, más alegre que antes. Los vecinos felicitaban a Helena, a Mateo, a los aprendices. Don Rafael, con lágrimas en los ojos, abrazó a Helena. «Siempre supe que la verdadera furia que llevabas dentro era para construir, no para destruir», le susurró. Mateo se acercó a Helena, la cabeza gacha pero los ojos brillantes. «Lo siento, Helena, por dudar». Ella le puso una mano en el hombro. «Todos dudamos, Mateo. Lo importante es encontrar el camino de vuelta. Y tú lo has hecho. Estoy orgullosa de ti». Le sonrió y esa sonrisa, genuina y cálida, fue la mayor recompensa para el joven. Asumió con renovado entusiasmo su papel en el taller, ayudando a los más pequeños, explicando los secretos de la mecánica con una paciencia que antes no poseía. Se había convertido, sin darse cuenta, en un ejemplo. La feria concluyó al atardecer, con el cielo valenciano teñido de naranjas y púrpuras. Mientras recogían los stands, una sensación de unidad y propósito flotaba en el aire. Motores de Cambio no era solo un taller, se había consolidado como el corazón palpitante de El Carmen Alto, un símbolo de esperanza y de segundas oportunidades. Los días que siguieron a la feria trajeron una nueva atmósfera a El Carmen Alto. La tensión se había disipado, reemplazada por una tranquila confianza. Motores de Cambio bullía de actividad. Llegaban más jóvenes interesados en aprender, e incluso algunos de los que habían coqueteado con los indomables se acercaban tímidamente, preguntando si aún había sitio para ellos. Helena, fiel a su lema, los acogía, sabiendo que la redención era un proceso continuo. El apoyo de la comunidad se hizo tangible. Los comerciantes locales ofrecían pequeños encargos al taller, no por caridad, sino porque el trabajo era impecable. El ayuntamiento, impresionado por la iniciativa de la feria y la visible disminución de pequeños actos vandálicos en la zona, comenzó a hablar con Helena sobre programas de formación profesional más amplios, utilizando motores de cambio como modelo. Don Rafael, desde su rincón, observaba todo con una sabiduría serena. «El respeto, Helena», le dijo una tarde mientras ella revisaba unos planos, «es como un motor bien ajustado. Cuesta trabajo ponerlo a punto, pero una vez que funciona, te lleva lejos y con suavidad». Una mañana, la comandante Herrera visitó el taller. No venía en calidad oficial, sino como una ciudadana más. Le pidió a Helena que echara un vistazo a la vieja motocicleta de su padre, una reliquia familiar que llevaba años acumulando polvo. Mientras Helena trabajaba en ella, charlaron. La comandante le confesó que tenía un sobrino que estaba pasando por una mala racha y le preguntó si podría hablar con él. Helena sonrió. El círculo de cambio se expandía.
Mateo se había convertido en la mano derecha de Elena. Guiaba a los nuevos aprendices con paciencia y firmeza, compartiendo no solo conocimientos técnicos, sino también las lecciones de vida que había aprendido. Su talento florecía, y ya comenzaba a diseñar sus propias modificaciones, siempre bajo la supervisión de Elena, pero con un sello personal que prometía un gran futuro. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía de dorado las herramientas colgadas en las paredes del taller, Elena se encontró sola por un momento. Miró a su alrededor. El olor a metal y aceite, el sonido de las risas de los jóvenes que terminaban su jornada, los proyectos a medio hacer que eran promesas de futuro. Recordó la tensión de la llegada del toro, el miedo por Mateo, la incertidumbre de la feria. Había sido una batalla, no de puños ni de velocidad ilegal, sino de ideales, de influencia. Y la habían ganado. No se hacía ilusiones. Siempre habría nuevos desafíos, nuevas sombras intentando colarse por las rendijas de la esperanza. Pero ahora sabía que no estaba sola. Tenía a don Rafael, a sus aprendices, a una comunidad que había aprendido a creer en la transformación. El lema de Motores de Cambio ya no era solo una frase bonita, era la realidad viva del Carmen Alto. ¿En qué piensas, furia reconvertida? La voz de don Rafael la sacó de sus cavilaciones. Elena sonrió. En que a veces, para domar un trueno, solo hace falta mostrarle que puede ser algo más que ruido y furia, que puede ser música, don Rafael. La música del trabajo bien hecho, de las segundas oportunidades. Los meses se convirtieron en un año. El Carmen Alto florecía. La reputación de Motores de Cambio trascendió las fronteras del barrio. Llegaban encargos de personalización de motocicletas de toda Valencia e incluso de otras ciudades. Elena tuvo que ampliar el taller, contratar a algunos de sus primeros aprendices ya formados, incluido Mateo, como mecánicos jefes de sección. El programa de formación se estructuró mejor, con apoyo municipal y de algunas fundaciones privadas que habían oído hablar del milagro del Carmen Alto. La historia de Elena y su lucha contra la influencia del toro se convirtió en una leyenda local, contada con orgullo por los vecinos. Ya nadie la llamaba la furia con temor o desdén, sino con un matiz de respeto por la mujer que había sabido canalizar su tempestad interior para forjar un refugio. Un día llegó una carta del Ministerio de Industria. Estaban interesados en el modelo de motores de cambio, como un proyecto piloto para la inserción laboral de jóvenes en riesgo a través de oficios técnicos. Invitaban a Elena a Madrid a presentar su experiencia. Don Rafael, al enterarse, simplemente dijo: «El mundo necesita más mecánicos de almas, hija, y tú eres de las mejores». Antes de su viaje a Madrid, Elena organizó una pequeña fiesta en el taller para celebrar el aniversario de la feria. La plaza del Carmen Alto volvió a llenarse, pero esta vez no había tensión, solo alegría. Estaban los comerciantes, las familias, la comandante Herrera, ahora una amiga, y docenas de jóvenes que habían pasado por Motores de Cambio, muchos de ellos con empleos estables, otros continuando su formación. Mateo, ahora un joven seguro de sí mismo y un mecánico consumado, tomó la palabra. «Hace un año», dijo su voz clara y firme, «muchos de nosotros estábamos en una encrucijada. Podríamos haber tomado un camino oscuro lleno de promesas falsas, pero tuvimos la suerte de encontrar a alguien que creyó en nosotros, incluso cuando nosotros mismos no lo hacíamos». Miró a Elena, que escuchaba con una sonrisa emocionada. Elena nos enseñó que nuestras manos no solo servían para agarrar un manillar a toda velocidad, sino para construir, para reparar, para crear belleza. Nos enseñó el valor del trabajo duro, del respeto ganado y de la comunidad. Motores de Cambio no solo repara motos, nos reparó a nosotros. Los aplausos resonaron en la plaza. Elena sintió una profunda oleada de gratitud. No había sido fácil. Había habido recaídas, momentos de duda, jóvenes que se habían perdido por el camino. Pero por cada uno que se desviaba había muchos más que encontraban su rumbo. Mientras observaba a la multitud, a los rostros sonrientes de sus chicos, ahora hombres y mujeres jóvenes con un futuro, Elena comprendió la verdadera dimensión de su victoria. No se trataba solo de haber expulsado al toro ni de la fama del taller. Se trataba de las vidas transformadas, de la esperanza sembrada. El legado de la furia no era de velocidad y miedo, sino de resiliencia y redención. El sol se ponía sobre Valencia y las luces de la fiesta comenzaban a brillar en el Carmen Alto. Elena levantó su vaso de horchata. «Por los motores que nos mueven», dijo, «y por los cambios que nos hacen mejores».
Y la comunidad respondió con un brindis unánime, un sonido que era mucho más poderoso y duradero que cualquier rugido de motor rebelde. La prosperidad, o mejor dicho, el Carmen Alto, había encontrado su propio ritmo, una sinfonía de trabajo, esperanza y segundas oportunidades. Y en su centro, como un motor perfectamente afinado, estaba Elena Ramírez, la mecánica que había aprendido a domar truenos. La historia de Motores de Cambio resonó profundamente entre funcionarios, educadores y otros emprendedores sociales. Elena habló con la misma honestidad y pasión con la que se había dirigido a su comunidad en la feria. No ocultó las dificultades ni su propio pasado, pero enfatizó el poder transformador de ofrecer una alternativa real, basada en la habilidad, el respeto y la pertenencia. A su regreso a Valencia, encontró que el taller seguía funcionando como un reloj suizo bajo la dirección de Mateo y los otros mecánicos formados allí. Don Rafael la recibió con su habitual calma, pero con un brillo especial en los ojos. El eco de tus palabras llega lejos, Elena. Ya han llamado de un par de ayuntamientos de otras provincias interesados en conocer el modelo. El proyecto piloto del ministerio comenzó a tomar forma. Motores de Cambio se convertiría en un centro de referencia, un lugar donde otros podrían aprender a replicar su éxito. Esto significaba más trabajo, más responsabilidad, pero Elena se sentía preparada. Ya no era solo la dueña de un taller, era la custodia de una idea, la prueba viviente de que el cambio era posible. Una tarde, mientras revisaba unos diseños para un nuevo programa de formación avanzada, levantó la vista y vio a un grupo de jóvenes parados tímidamente en la puerta del taller. No eran del barrio. Sus ropas, sus miradas perdidas, le recordaron a cómo eran algunos de sus primeros aprendices. Uno de ellos, el que parecía el líder, se adelantó. ¿Es usted Elena Ramírez?, preguntó con voz vacilante. Hemos oído hablar de este sitio, de que aquí ayudan a gente como nosotros. Elena dejó los planos sobre la mesa y se acercó a ellos, una sonrisa amable dibujándose en su rostro. Vio en sus ojos una mezcla de desafío y una desesperada necesidad de esperanza, la misma que ella había sentido años atrás, la misma que había visto en Mateo. «Soy Elena», respondió con sencillez, «y este es Motores de Cambio. Aquí reparamos máquinas y restauramos futuros. Pasad, contadme vuestra historia. Siempre hay sitio para quien quiere trabajar y cambiar». Mientras los jóvenes entraban mirando a su alrededor con asombro y una incipiente ilusión, Elena supo que su trabajo nunca terminaría realmente. Cada joven que cruzaba esa puerta era un nuevo motor que poner a punto, una nueva vida que ayudar a encarrilar. La sombra de El Toro. Y otros como él seguirían existiendo. Pero la luz que irradiaba Motores de Cambio era ahora más fuerte, más brillante, y llegaba cada vez más lejos. El sol de la tarde entraba a raudales por los ventanales del taller, iluminando las herramientas, las motocicletas en proceso de transformación y los rostros de aquellos que, como ella, habían encontrado en la mecánica y en la comunidad una segunda oportunidad para rugir, no con la furia de la destrucción, sino con la potencia controlada de un propósito reencontrado. El Carmen Alto ya no era solo un barrio en Valencia, era un testimonio.